He trabajado 3 años en el Celta de Vigo, en Primera División, como nutricionista, ayudando a futbolistas a rendir al máximo. En este vídeo voy a compartirte mis 7 grandes aprendizajes que he podido experimentar durante esos años. El punto número 1 es que la nutrición no es solo ciencia, también gestión de emociones y egos. De hecho, cuando empecé en este mundo, al principio pues pensé que solo era hablar de comida, proteínas, carbohidratos, grasas, timing y demás. Pero bueno, muy pronto aprendí que trabajar con futbolistas de élite pues no solo era eso, porque al final cada jugador tiene sus manías, sus cosas y sobre todo su ego. Y la verdad, al principio cuando empecé, sí que es cierto que veía jugadores que, como se pensaban que yo era uno más del staff, no escuchaban y no atendían a los consejos del nutricionista. Y aquí entendí algo clave, que es el hecho de que no tienes que estar ahí solo para dar recomendaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque al final necesitas ganarte su confianza. Y la verdad que te podría dar ejemplos de jugadores que al principio no escuchaban y no atendían, porque al final en el mundo del fútbol los egos son muy grandes, y decirte de jugadores que no contaban con minutos, que a partir de empezar a escuchar a los profesionales del club empezaron a jugar más minutos, a tener menos lesiones, y todo esto al final lo que te va a hacer es que firmes mejores contratos. Sobre todo en jugadores jóvenes que al principio pues se piensan que todo lo que hacen ellos es lo ideal, y no. Al final sí que es cierto que hay jugadores más veteranos que te escuchan un poco más porque entienden todo este proceso, pero la clave de todo yo creo que es empezar a entender estos conceptos ya desde jovencito y entender que la figura del nutricionista o la del psicólogo o la del preparador físico tiene un porqué dentro del club, y yo creo que al final nuestra idea es ayudarte a que juegues mucho mejor y sobre todo lo que te dije antes, ¿no? Que tengas mejores contratos y que vivas muchos años del fútbol. Yo creo que al final como futbolista es clave entender que el nutricionista no te va a prohibir o no te va a quitar el gusto de comer, sino que te va a dar las nociones básicas para que aprendas y sobre todo de una forma autodidacta esto te lo lleves para toda tu carrera. Y yo creo que este punto número 1 lo quiero explicar de la manera de que la nutrición en el fútbol no va de solo qué comer o cuándo, sino que va de personas. Por eso al final mi figura como nutricionista online no es solo pautarte el menú para que lo sigas durante la semana, sino de estar contigo, escucharte, motivarte en algún momento en concreto y sobre todo ese asesoramiento personalizado para entender pues que cada futbolista es un mundo. Luego, otro de los puntos que he aprendido, el punto número 2, creo que al final el timing de los nutrientes es igual que la calidad de la comida, que no solo importa lo que comes, sino cuándo lo comes. Por ponerte un ejemplo, un plato de pasta 10 minutos antes del partido no tendría ningún sentido, aunque sea algo primordial para el futbolista, porque sabemos que esa pasta nos va a dar energía para el partido. Otro ejemplo podría ser una pechuga a la plancha con verduras y un poco de patata. Bien, está genial, es muy sano, pero igual para el partido no tendría ningún sentido, porque al final en el partido pues vas a tener una exigencia muy elevada y ese plato pues no te va a dar la energía que necesitas. Nosotros, por ejemplo, en Primera División lo que hacíamos era una estructura planeada de cada futbolista, y a raíz de eso, siempre que había comida en la ciudad deportiva, se planteaba de una manera para un portero o de una manera para un delantero. Al final, entender que el timing de los nutrientes tiene un sentido, yo creo que es clave para la vida del futbolista. Entonces, bueno, saber que nuestro cuerpo necesita un proceso digestivo, saber que ciertos nutrientes encajan cerca o lejos de la competición, como te digo, creo que es clave, y saber diferenciar cuándo tienes que comer cada cosa es un aprendizaje que te puedes llevar para toda tu carrera. El punto número 3 es el que te acabo de nombrar ahora mismo, que es la personalización de cada jugador. Como te dije, no puede comer igual un defensa que un extremo, y esto pues bueno, es como todo, al final no existe un café para todos. ¿Por qué te digo esto? Porque cada futbolista es un mundo, entonces se necesita conocer a ese futbolista y a raíz de eso hacer una personalización. Yo creo que esta fue una de las lecciones más grandes, ¿no? Entender que las dietas que ves genéricas por internet o de copia y pega no tienen ningún sentido dentro del fútbol. Entonces, bueno, entender que cada futbolista tiene su proceso, que cada futbolista tiene su competición, sus entrenamientos, sus horarios, su peso, su estatura y sobre todo sus gustos, ¿no? Yo creo que esto también es clave para entender el proceso de rendimiento del futbolista. Por ejemplo, un portero
no corre lo mismo que un lateral derecho que tiene que estar subiendo y bajando la banda. Entonces, bueno, entender este concepto yo creo que es clave para la personalización y que el plan funcione a medida. ¿Y esto al final qué conlleva? Pues conlleva en que si no tienes un plan personalizado, tus demandas físicas van a cambiar y ahí pues vas a entrar en un proceso de recuperación lenta, de fatiga y sobre todo de lesiones, que yo creo que la lesión es lo más perjudicial para el futbolista, ¿no? Estar fuera durante un mes, 2 meses, 3 meses o incluso una lesión más grave. Entonces, para prevenir todo eso, primero empieza entendiendo cómo es tu cuerpo y entiende que al final necesitas esa personalización para que no te suceda este tipo de lesiones. Bueno, el punto número 4 es fuera del campo también se juega. Aquí entra en juego el entrenamiento invisible, ¿no? Tus hábitos, lo que haces, cómo te preparas para los partidos, los entrenamientos de gimnasio que haces con el preparador físico, las clases que tienes con tu psicólogo, los menús personalizados que tienes con tu nutricionista. Entonces, bueno, yo creo que ese entrenamiento invisible es primordial para la vida del futbolista. Llevándolo a mi campo, yo creo que un partido pues no se gana solo desde el campo de entrenamiento o desde el propio estadio, sino que al final el partido se empieza a ganar desde la comida que hacemos en casa, los desayunos, las meriendas, las cenas y sobre todo cómo preparamos nuestra mochila y las cosas que tenemos que hacer en cada momento. Con esto, ¿qué te quiero decir? Al final no va a valer de nada que comas bien, por ejemplo, el día del partido si el resto de días de la semana no lo has hecho bien, ¿vale? Entonces quiero que entiendas que necesitas un plan, una estrategia para que todo esto gire. Al final tu cuerpo no deja de ser como una rueda. Si esa rueda pues tiene una piedra en el medio, no va a girar nunca. Entonces, bueno, entender que sí que es cierto que de vez en cuando pues se puede comer fuera de casa, siempre tenemos eventos, alguna boda, por ejemplo, el verano también es complicado, pero bueno, al final entender que se puede fallar un día, pero al día siguiente tienes que volver al plan y hacerlo de la forma correcta, dependiendo de cuándo te encuentres en la temporada. Al final no vas a comer igual en verano, en navidades o en febrero, ¿vale? También debemos entender estos cheat meal que muchos futbolistas se hacen, que está ahora muy de moda, ¿no? De hacerlo bien de lunes a sábado y el domingo tener el día libre y comerte todo. No es cuestión de comerte todo, sino de priorizar pues alimentos más saludables, pero hacer diferentes gastronomías, por ejemplo, pero entender que lo puedes hacer de una forma correcta, por ejemplo, añadiendo menos calorías a esos platos. Bien, con esto pasamos al punto número 5, que es la presión competitiva y sobre todo los viajes. Aquí entra en juego cuando juegas fuera de casa. Al final, cuando juegas fuera de casa o tienes que irte de hotel o incluso un fútbol un poquito más amateur que tienes que llevarte en el autobús tus cosas, esto al final no deja de ser un desafío para el futbolista. Entender que necesitas también un plan para este tipo de cosas, porque al final igual estás durmiendo en un hotel, en una cama que no es la tuya, comiendo de buffet en un restaurante que no tienes los alimentos en casa. Entonces, claro, es clave pues coordinar con los cocineros o coordinar con el cuerpo técnico para saber que al final esa estrategia necesita tener una hoja de ruta para que el futbolista no tenga ningún inconveniente ni de estrés ni de presión y que todo vaya bajo control. Aquí yo creo que entra en juego el aprendizaje nutricional para saber lo que tienes que hacer, lo que tienes que llevarte y para que todo esto no falle en este tipo de situaciones. Mi figura como nutricionista en el hotel o en el autobús o incluso en el avión era el de asesorar al futbolista para darle esas nociones básicas y que luego en un futuro de una forma autodidacta ese futbolista sea capaz de tomar sus propias decisiones. Y eso es a lo que me dedico ahora, ¿no? El ser nutricionista online, darle todas esas herramientas al futbolista para que no falle en ninguno de estos procesos. El punto número 6, yo creo que este es el más importante, que es la educación nutricional del día a día. Yo creo que es importantísimo el estar pendiente del futbolista, en darle herramientas, infografías, vídeos y demás consejos para que ese futbolista sepa tomar sus propias decisiones y a raíz de eso su rendimiento vaya aumentando poco a poco. Porque esto al final de la nutrición no es algo que nos enseñen, por ejemplo, en los colegios o por internet, sino saber filtrar la información que consumimos y a raíz de esa información ya tomar nosotros nuestras propias decisiones y que nos hagan ser muchísimo mejor futbolista. Yo entiendo que al final un futbolista de élite pues no necesita a un profesor con pizarra o que no me quiera escuchar tanto, pero sí en pequeños momentos del día irle por detrás, oye, hoy comemos esto porque hoy toca esto, porque entender que estos carbohidratos te van a energía para el partido,
partido, o hoy vamos a comer estas verduras porque nos van a ayudar en ese proceso inflamatorio después del partido, de ese desgaste y demás. Y esto pues es lo que hacemos nosotros en el programa Fuel. Entendemos las demandas físicas del futbolista y hacemos un plan personalizado con una plataforma de educación nutricional para que el futbolista entienda cómo funcionan estos procesos y el día de mañana, cuando acabe de trabajar con nosotros, sepa hacerlo él solo. Y luego a mayores preparamos un menú personalizado con las demandas de esa semana, pues de sus entrenamientos, de sus partidos, con su suplementación, sus técnicas de cocinado, sus listados de la compra. Al final lo que queremos hacer con el futbolista es intentar que entienda que este proceso es vital para su rendimiento a largo plazo dentro de su carrera deportiva. Entonces es lo que hacemos nosotros en el programa Fuel, darle todas las herramientas para que el futbolista aprenda y sobre todo rinda al 100% durante toda su carrera. Por eso, si estás interesado y quieres unirte a más de 250 futbolistas que ya hemos asesorado durante los últimos 3 años, simplemente dale al link que te dejo aquí abajo y te encontrarás un pequeño vídeo de unos 12 minutos para que entiendas que este proceso es vital para tu carrera deportiva. Y si en realidad te comprometes con nosotros y nosotros nos comprometemos contigo, nos encantaría poder conocerte en una pequeña videollamada para explicarte cómo funciona todo este proceso y que entre los dos hagamos un equipo, que yo creo que esto es clave para tu rendimiento a largo plazo. Bueno, ya el último punto, el punto número 7, yo creo que es la cocina. En mi caso, tanto en casa como en la cocina del club, yo creo que es nuestra mejor aliada. Como ya sabrás, yo también juego al fútbol en tercera división de forma semiprofesional y bueno, siempre intento predicar con el ejemplo y pues eso, irme a la compra y cocinarme mis menús. Yo creo que este es un último punto que para mí es oro puro y que siempre pasa desapercibido, el entender que la cocina va a ser clave en tu proceso de evolución y administrar cierto tiempo para cocinarte tus ingestas. Yo creo que va a ser clave a la hora de aumentar tu rendimiento y sobre todo de aprender las pequeñas nociones básicas que necesita el futbolista, porque al final el futbolista no tiene que comer igual que una persona de la calle, ¿vale? Entonces, bueno, entender que la báscula puede ser un buen aliado, tenerlo cerca, saber de porciones, de cantidades, saber de técnicas de cocinado, entender que hay alimentos más calóricos que otros. Yo creo que este aprendizaje va a ser clave si lo entiendes y te ayudará a ser un futbolista más competitivo. Decirte que cuando trabajaba en primera división, yo siempre les decía a mis cocineros, que eran 4 en este caso, que bueno, pues les ofrecía ciertas nociones básicas, porque al final si no eres un cocinero deportivo pues no las vas a entender, pero bueno, el cocinero lo que hacía era darle una innovación a esos menús que yo preparaba y hacía que los platos fueran más apetitosos, organolépticamente más ricos, y eso yo creo que es clave para que al futbolista pues le entre por el ojo y entienda que se puede comer sano y sobre todo para rendir y además rico, porque si no está rica esa comida vas a entrar en un proceso en el que vas a querer abandonar y que te vas a aburrir. Si tú te basas en pechuga de pollo, brócoli y patata cocida, eso es totalmente aburrido. En cambio, si tú a ese brócoli le preparas salsa natural con tomate, con unas especias, esa patata cocida le añades igual un poquito de aceite y ese pollo también le echas unas especias, igual estás haciendo un plato súper rico, apetecible y que te va a hacer que rindas mucho más. Al final yo creo que la función del cocinero es clave para entender que se puede traducir esos platos ricos y variados y nutritivos en el día que te hagan aumentar el rendimiento, y eso lo puedes aprender tú también desde casa. El pararte 15, 20, 30 minutos a cocinar ciertas cosas, si te quieres rayar un poco más, de hecho en el programa Fuel las recetas son súper sencillas, sí que hay ciertas cositas que se pueden mejorar y van a hacer que ese plato sea más rico y mucho más apetecible. Y bueno, estos son mis 7 aprendizajes que pude desgranar de cuando trabajaba en primera división. Espero que los puedas aplicar a tu carrera deportiva y nada, también espero que este vídeo te haya gustado y si es así, deja un like y suscríbete al canal. Nos vemos por los campos. Chao.